Buen día con todos. El día de hoy vamos a revisar los temas correspondientes a la materia de física del curso de tercero de bachillerato. Muy bien, para esto vamos a compartir pantalla, nos vamos a basar en el libro del Ministerio de Educación, ¿sí? Y quiero hacer aquí hincapié en las herramientas matemáticas necesarias que va a ocupar la física. Entonces, como aquí mismo lo menciona en el capítulo 0 o en la unidad 0, tenemos las herramientas, ¿no? Entonces, una de las herramientas principales que ocupa la física de la matemática es el cálculo diferencial, ¿sí? ¿Por qué este cálculo diferencial? Porque nos permite ver el comportamiento de las partículas que están en movimiento o, bueno, dependiendo de la acción física que están realizando, cómo va cambiando de forma, en este caso dice diferencial, ¿no? De forma paulatina en el tiempo, en el espacio, ¿sí? Entonces, una de las herramientas que nos va a servir es el cálculo diferencial. Entonces, aquí, como dice esto, llamamos derivada a la función f en el punto de la abscisa x, cuando x es igual a a. Entonces, existe un límite, ¿sí? O sea, bueno, llamamos la derivada al límite si se existe de esta forma. Entonces, veamos un poco más grande. Ya. Entonces, nosotros podemos encontrar la derivada de una función a partir de su límite. Entonces, tenemos que el límite cuando b tiende a a de la función definida en b menos la función definida en a, y todo esto dividido para b menos a. ¿Ok? Entonces, si el límite existe, se puede representar por f aquí. Aquí lo importante o lo que deberíamos notar principalmente es la comita que tiene en la parte de arriba de f, que es la función, porque a esto le vamos a llamar derivada. Entonces, si nosotros teníamos una función que se llama f, cuando tenemos esta f con la comita arriba, en realidad tenemos la derivada de la función f evaluada en el punto A. Es lo que nos dice esta pequeña nomenclatura. La derivada de la función f evaluada en A. ¿Sí? Y decimos que la función f es derivable en el punto A. Si es que existe, entonces, ¿cómo podemos ver esto? Escrito de otra forma, bueno, esta sería como que el nombre, ¿no es cierto? F, la derivada de la función f evaluada en A. Ese es como que el nombre. ¿Cómo se desarrolla matemáticamente esto? Tenemos que calcular el límite de un valor h. Este valor h, así como muestra aquí en la gráfica, corresponde a la separación que existe en el eje de las x, aquí, ¿sí? A este valor. Es el que corresponde. Desde un punto 1 a un punto 2 o 3, dependiendo de dónde nos estamos moviendo. Entonces, el límite cuando h tiende a 0. ¿Por qué cuando h tiende a 0? Porque es el valor más pequeño que estamos tomando en el eje de las x. Entonces, lo que tomamos es la función evaluada en a más h menos la función evaluada en a y todo dividido para h. ¿Sí? Entonces, si consideramos una función tal que sea la derivada de f, entonces dice que se asigna a cada punto de abscisa x el valor de la derivada en f. Bueno, esto es como realizar un gráfico. Entonces yo pongo el valor aquí en x y acá pongo la función o sea, el valor que obtuvo la función al reemplazar este valor de x. Acá tengo el valor de f más a elevado más a h. Sí, o sea que cada vez que yo voy avanzando, le voy haciendo corresponder en el eje de las y el valor que toma la función. ¿Sí?
Obtenemos la función derivada de f o simplemente la derivada. Entonces aquí tenemos cómo se denota la función. La derivada de f es tal que está definida en los reales a los reales y x se comporta como la derivada de f de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h menos la función evaluada en x dividido para h. Ok, esto suena muy confuso. Para esto nosotros tenemos ya funciones derivadas. Lo que tenemos aquí arriba es una de las formas en las que nosotros podemos encontrar la derivada por medio de límites, ¿sí? Pero esto como que podría ser un poco confuso, entonces podemos aplicar directamente ya las derivadas para funciones que estamos ocupando constantemente. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos nosotros la función de un número, que bueno, se denota como constante, este número puede pertenecer a los reales, bueno, este número pertenece a los reales. Entonces, la derivada de esta función, aquí está la derivada de esta función, es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que la derivada de cualquier número solito o cualquier constante, que es lo que normalmente son los números en el caso de física, es 0. La derivada de un número o la derivada de una constante es 0. Ya. Tenemos otra función que puede ser x elevado a la n, una exponencial, ¿sí? Entonces decimos que la derivada de x es igual al exponente, ¿sí? Si acá tenemos el exponente que está arriba, ahora bajamos a multiplicar el exponente con la x y al exponente le disminuimos en 1, n menos 1, ¿ya? Es la derivada de la función. ¿Qué tal que tengo e elevado a la x? E era un número irracional elevado a la x, la derivada de esta función se mantiene, es la misma función original. La derivada, bueno, si la función es el logaritmo de x, la derivada de un logaritmo es 1 dividido para x. Para las funciones trigonométricas tenemos que si es que la función es el seno de x, la derivada de la función es igual al coseno de x. Si es que la función es el coseno de x, la derivada de la función es el menos seno de x. ¿Ya? Esto es importante porque me evita el hecho de tener que estar realizando la derivada por la definición del límite. ¿Sí? Acá tenemos otras propiedades, ¿sí? Bueno, estas son las derivadas de las funciones. Acá, en cambio, tenemos lo que son las propiedades de las derivadas. Entonces, si es que yo tengo una función que es la suma de otras funciones, entonces la derivada de la función es igual a la a la suma de la derivada de cada una de las funciones. Entonces, aquí tenía que la función f es igual a g más h. Entonces, la derivada de f es igual a la derivada de g más la derivada de h. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo tengo una función que es la multiplicación de varias funciones? Bueno, en este caso lo primero que tengo es una constante o un número multiplicado por una función. Entonces, la derivada de la función f es el mismo número, ¿sí? El número era k, y aquí también el número es k, pero multiplicado por la derivada de la función, que era g de x. ¿Ya? La derivada de un producto. F es igual a la función g de x por h de x. Entonces, esto es igual a eh, la derivada de cada una de las funciones que estaban siendo multiplicadas. ¿Sí? Vamos a pausar esto un momento. A ver. Buenos días.
Bueno, buenos días. Como había mencionado al inicio de la clase, estamos en la clase de física correspondiente al tercero de bachillerato general unificado. Estaba haciendo una revisión de los temas que se van a ver en física. Estoy empezando por la parte de los complementos que le van a servir a la parte de física. Entonces, a física le sirve mucho lo que es la parte matemática en derivadas e integrales. Entonces, estoy haciendo un repaso general de las derivadas e integrales. Aquí estaba viendo lo que es el producto de, bueno, si tengo una función que es el producto de varias funciones, entonces aquí cómo se calcularía la derivada de estos productos, ¿sí? Acá tendría yo lo que es la derivada de una división, o sea, si es que mi función está compuesta por una división de funciones, lo que tengo que hacer para calcular la derivada es, primero, calcular la derivada de la primera función g de x, multiplico por h de x, menos la misma función g, pero ahora está multiplicada por la derivada de la segunda función, que es h de x, y todo esto tiene que estar dividido para h de x al cuadrado, ¿sí? Y finalmente tenemos lo que se llama, es una función compuesta, conocido como la regla de la cadena. Entonces, si nosotros tenemos una función compuesta por g o h, lo que tenemos que hacer es, para calcular la derivada de f, es calcular la derivada de g de h en función de x, multiplicado por la derivada de h de x, ¿ya? Entonces, estas son las propiedades de las derivadas. Aquí habíamos visto, en cambio, las derivadas de algunas funciones principales y eso. Entonces, acá nosotros tenemos algunos ejemplos, cómo vamos a calcular las derivadas. Por ejemplo, nuestra función principal es x elevado al cuadrado. Entonces, miren, nosotros vamos acá, vemos que x elevado al cuadrado corresponde a esta parte de la función. Lo que dice es que bajamos el exponente, ponemos el valor y al exponente le reducimos en 1. Entonces, aquí está. Si es x elevado al cuadrado, lo que hacemos es bajar el exponente, mantenemos la x y aquí sería el exponente menos 1. Entonces, sería 2 menos 1, 1, que me da el valor del exponente 1. Entonces, de x elevado a la 1 es x. ¿Ya? Esa es la derivada. Acá, bueno, me dan más ejemplos de esto. Sí sería, bueno, me gustaría que revisen porque a pesar de que vamos a ver esto de derivadas e integrales en el curso de matemáticas, aquí estamos viendo la forma en la que se aplicarían directamente a la física. Aquí lo que me muestra es la derivada de una función vectorial respecto de un escalar. O sea, nosotros en física trabajamos mucho con vectores. Entonces, al nosotros trabajar con vectores, tenemos que poder diferenciar en qué eje nos estamos moviendo. Para esto tenemos los vectores unitarios que son I, J y K. Entonces, I me indica que me estoy moviendo en el eje X, J me indica que me estoy moviendo en el eje y K me indica que me estoy moviendo en el eje Z. Listo. Cuando yo realizo la derivada de este vector, de este R en función del tiempo, R me representa la posición, T me indica el tiempo, entonces la posición en función del tiempo. Lo que nosotros tenemos es que la derivada de la posición respecto al tiempo se puede escribir como la derivada de la posición en X dividida por el tiempo, más la derivada de la posición en Y dividida por el tiempo y más la derivada de la posición en Z dividida por el tiempo. ¿Sí? Acá está de forma más clara, porque nosotros podemos separar por componentes y así calculo, bueno, se va a hacer más fácil calcular las derivadas. ¿Por qué es importante conocer la derivada en este caso? Porque la derivada de la posición respecto al tiempo me va a dar la velocidad.
Pero bueno, eso ya lo veremos igual según vamos avanzando en el curso. Aquí tenemos una referencia a las integrales indefinidas. Una integral indefinida me indica que no tengo un límite de integración. Por ejemplo, aquí abajo no le estoy indicando desde dónde hasta dónde se va a ir, ¿sí? Solo es una integral que está integrada en todo el dominio, por decirlo así. Y al final, cuando nosotros vamos a indicar qué parte del dominio debería considerarse, es donde aparece esta constante. Entonces, nosotros tenemos aquí que esta expresión está como S alargada, es lo que se lee integral de f diferencial de x. Entonces, esta es la integral, esta como S alargada que aparece aquí es lo que conocemos como integral. La integral de la función, f es la función que depende de x, por el diferencial de x. Este de x es lo que se conoce como el diferencial de x. ¿Ya? Así es como se lee la integral de la función que depende de x por el diferencial de x. Este valor de c que aparece, bueno, aquí esta es una función, es la primitiva, lo que se conoce como primitiva. Existen diferentes formas de calcularle, dependen de la integral que tengamos. Esta es la primitiva. C es la constante que va a depender de los límites de integración. Y bueno, acá nosotros tenemos formas de encontrar las integrales. Por ejemplo, la integral de 0 o bueno, en general la integral de 0 tiene que ser igual a una constante. Si nosotros tenemos k es una constante, o sea, la integral de cualquier número por el diferencial de x, esto es igual al número que teníamos aquí adentro, multiplicado por x, este valor de x viene de la diferencial, y aparte, como es de una integral indefinida, le tenemos que poner el valor de c. ¿Ya? Otra forma en la que podemos encontrar las funciones es que tengamos un valor de x elevado a la n, entonces la integral de x elevado a la n por el diferencial de x es igual a x, que es la función. Aquí en el exponente le aumentamos 1, n más 1. Entonces aquí está n, entonces acá ponemos n más 1 y dividimos para n más 1. Y aumentamos c de la constante de la integral indefinida. La integral de e a la x del diferencial de x es igual a e a la x más la constante. Y bueno, acá igual tenemos del 1 a la x del diferencial de x, es el logaritmo natural de x más c. La integral del seno es menos el coseno y la integral del coseno es el seno. Entonces, esto en principio es algo que ustedes deberían saber, pero siempre pueden mirar tablas. Aparecen tablas de integración. Sí, y bueno, eso. ¿Por qué son importantes las integrales? Porque en el caso de la física, la integral corresponde al área que está debajo de las curvas. Y si yo calculo el área debajo de una curva en física, me va a permitir conocer diferentes magnitudes como áreas, rapidez, estas cosas. Entonces, por eso es que son implementos. ¿Sí? Les pido que revisen los ejercicios que ya están resueltos y vamos a pasar ya al tema de mecánica 1, porque esto era la parte como la parte 0, una revisión general de lo que se necesita para poder avanzar en el curso. Tenemos lo de mecánica 1. Entonces, aquí en mecánica 1 nosotros vamos a poder ver los temas de la mecánica 1. Están basados principalmente en el movimiento. Entonces, en física es importante conocer los nombres de todos los vectores que vamos a ocupar. Entonces, vector posición. El vector posición se denota con una R y una flecha arriba. En general, el vector posición depende del tiempo. Y gráficamente, en el plano X y Y, nuestro vector posición debe salir desde el origen. Aquí está el origen de coordenadas O hasta el punto donde estamos calculando. ¿Ya?
Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos nuestro vector posición y para el punto P sub 0, aquí está nuestro punto P sub 0, nosotros vamos a graficar desde el origen hasta el punto P sub 0 y lo vamos a llamar R sub 0. ¿Por qué sub 0? Porque es la posición inicial o la posición 0. Entonces sigue siendo un vector posición, pero al yo poner la denotación del 0 en la parte de abajo, estoy indicando que es la posición inicial. Acá, si es que yo me voy al punto P, ¿no es cierto? Aquí debería poner R, tal vez sub P, ¿ya? O si es que es la posición final, entonces aquí pondría R final, ¿ya? Este es el vector posición, el que sale desde el origen hasta la posición del punto, ¿ya? ¿Qué es la trayectoria? La trayectoria es la curva o el camino descrito por los objetos en estas dos posiciones. Por ejemplo, estoy yo en el punto 0 y me muevo de forma curva hasta llegar al punto P. Entonces mi trayectoria es una curva. Yo podía haberme ido en línea recta, en forma escalonada, en forma de espiral, en cualquier forma. La trayectoria es la forma o el movimiento que yo estoy haciendo para llegar al otro punto, ¿sí? Es esta línea verde aquí, no sé si es que se puede ver como que del todo bien, pero es esta, sí es la trayectoria. Y tenemos también el vector desplazamiento, que se representa con este triangulito y R, ¿ya? Entonces, el desplazamiento, o nosotros a este triángulo lo llamamos generalmente variación del vector R, o el vector desplazamiento. Y el desplazamiento lo único que le interesa es las posiciones finales, que es el punto P, y la posición inicial. Entonces, antes habíamos visto, ¿no?, que nuestro vector posición salía desde el origen hasta encontrarse con el vector P. Ahora, nuestro vector desplazamiento parte desde el punto inicial, en este caso P sub 0, y llega al punto P, ¿sí? Y este es mi vector desplazamiento, ¿sí? Y solo le interesa la posición final y la posición inicial, no le importa la trayectoria que yo seguí, solo le importa la posición final y la posición inicial. De forma escrita podríamos decir que es el R final menos el R inicial, ¿ya? Entonces ahora tenemos dos vectores. Bueno, tres partes importantes de una gráfica. Es el vector posición, denotado solo con la letra R, ¿sí? Acá arriba está el vector posición, denotado con la letra R. La trayectoria, que es el camino que yo seguí, o que la partícula siguió, generalmente se denota con la letra S. Y luego tenemos el vector de desplazamiento, que se denota con el triángulo y R, que es delta R, o variación de R, ¿ya? Eso es lo que tenemos aquí. Y bueno, no olvidar que estos son vectores. Cada vector está en una componente I y J, que pueden depender del tiempo. Entonces aquí, no sé si es que tal vez hay alguna pregunta. ¿Sí? ¿No? Bueno, entonces nosotros tenemos un ejemplo práctico donde tenemos que el vector posición de un móvil en función del tiempo es 3ti menos 3t al cuadrado en j. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para el eje X se mueve de la forma 5t y para el eje Y se mueve de la forma menos 3t cuadrado. ¿Ya? Bueno, aquí me dice en unidades SI, esto significa Sistema Internacional. Y lo que me pregunta es determinar A, la posición del móvil en el instante t igual a 2 segundos y luego la posición del móvil en el instante t igual a 5 segundos. Ya. Empecemos por ese. Entonces nosotros tenemos que nuestra función
posición en función del tiempo es esta. 5ti menos 3t cuadrado j. Entonces, cuando nos pregunta que primero encontremos la posición a los 2 segundos, lo que vamos a hacer es reemplazar el valor de 2 en los lugares donde está la t. Por ejemplo, aquí vamos a poner 5. Aquí me dice que ponga por t. Entonces, en vez de t, que pongo el 2 por 2. Menos 3t cuadrado. En vez de la t, pongo 3, 2 al cuadrado. Y todo lo demás queda igual. Entonces, me queda 5 por 2, 10 y menos 3 por, aquí serían 2 al cuadrado, que son 4 por 3, 12. Entonces, menos 12j. ¿Ok? Y esta sería la posición del móvil a los 2 segundos. ¿Sí? 10i menos 12j. Luego me pide igual que calcule la posición al tiempo 5 segundos. Entonces la posición a los 5 segundos es, reemplazo el 5 en el valor del t, igual que antes, ¿no? Y me queda 25i menos 75j. ¿Ok? Eso para el primer literal. Luego también me pide que el vector de desplazamiento en el instante 5 y en el instante 0. Entonces, ¿qué era el vector desplazamiento? Entonces nos olvidamos que nuestro desplazamiento es la posición final menos la posición inicial. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí que aquí, bueno, le falta el triangulito, delta R es igual a R final o R menos el R inicial. Y me dice que calcule este desplazamiento entre los tiempos 2 y 5 segundos. Entonces, al final voy a estar en 5, es la posición final, y al inicio estaba en 2. Entonces, R5 menos R2. El de 5 era 25i menos 75, que es el de aquí, y menos, y no se olviden de poner esto todo entre paréntesis, que corresponde a toda la, que tengo que restar a todo el vector, no solo a la componente i ni a la componente j, sino a todo el vector. Y menos la posición r en la componente 2, o en el tiempo 2, perdón. Entonces aquí está. Y luego resto por componentes. 25i menos 10i. 25 menos 10, 15. Y en la componente i. Menos 75j menos, y aquí sería por menos, que me va a dar más 12j. O sea, sería 75 más 12, menos 75 más 12, es igual a 73j. ¿Ya? Este es mi vector desplazamiento. ¿Sí? Aquí me falta un delta R igual a menos 15i menos 63j. El módulo. ¿Cómo encontramos el módulo de los vectores? Para encontrar el módulo, lo que tenemos que hacer es poner una de las componentes, ¿sí? Por ejemplo, 15, aquí está, 15 al cuadrado, más la siguiente componente, que por ejemplo tengo menos 63. Este menos tiene que estar dentro de un paréntesis porque si no les va a salir mal el módulo. Entonces vamos a poner más, abro paréntesis, menos 63, todo elevado al cuadrado. Y todo esto es la raíz. Entonces, cuando ustedes les pidan calcular el módulo de un ejercicio, lo que tienen que hacer es poner el vector entre barras, que eso me indica el módulo. Pongo la raíz cuadrada de, y es cada una de las componentes elevado al cuadrado. Pongo eso en la calculadora y me da el valor. Listo. Ahora me pide que calculemos la ecuación de la trayectoria. Aquí, por ejemplo, ¿dónde está? Entonces tenemos el literal A, me dice determine la posición. El literal B, el vector desplazamiento. Y me pide que sé la ecuación de la trayectoria, dibujarla aproximadamente. Bueno, dibujar la trayectoria. ¿Ya? Entonces, como habíamos dicho, aquí X, bueno, la componente Y, me indica el movimiento que tiene la componente, ¿sí? En cada uno de los ejes. Para Y, este es el movimiento que tiene en X. Para J, este es el movimiento que tiene en Y.
Entonces nosotros aquí tenemos que x es igual a 5t. Y bueno, y es igual a 3t cuadrado. Entonces yo puedo poner, bueno, más que poner, estoy despejando de aquí, x igual a 5t. Entonces digo que t es igual a 5x. Y con este valor de t voy a reemplazar en el valor de y. Entonces ahora tengo que y es igual a 3 por, y en vez de poner t al cuadrado, voy a poner x dividido para 5 al cuadrado. Por lo tanto, y es igual a menos 3x al cuadrado dividido para 25. Entonces ya tengo cómo se relacionan x y y. Entonces y es igual a menos 3x al cuadrado dividido para 5. Y ya con esta función, con estos valores, tengo la trayectoria que sigue la partícula. Puedo ir dando valores aquí, por ejemplo, si cuando x vale 10, y vale menos 10. Cuando x vale 20, y vale menos 50. Cuando x vale 30, y vale menos 100. ¿Sí? Entonces con esto ya tengo graficada la trayectoria y encontré también la ecuación de la trayectoria que está siguiendo. Entonces, eso sí, tengan cuidado de lo que es un vector posición, un vector desplazamiento y lo que es una trayectoria, porque todas estas tres son cosas muy diferentes. Ya. Entonces, bueno, aquí tenemos igual el ejemplo 2, donde igual tenemos el vector posición de un móvil representado como antes de la misma forma, ¿sí? 2t para el eje Y más 6t más 5 para el eje J. Y nos pide la ecuación de la trayectoria. Entonces, ¿cómo encontramos la ecuación de la trayectoria? Digo que para el eje X esto vale 2t. ¿De dónde sale esto? De aquí, de la ecuación del movimiento, porque me indica que para el eje Y corresponde a el valor en X. Entonces, X es igual a 2t. Entonces, de aquí de x es igual a 2t, despejo el valor de t. T es igual a x dividido para 2. Y esto reemplazo en el valor de y. Y tiene que ser igual a 6t más 5. ¿Por qué? Porque aquí arriba el enunciado me dice que la componente j vale 6t más 5, que corresponde al eje y. Y igual a 6t más 5. Y ya reemplazo el valor de t que encontré antes en el valor de y. Entonces y es igual a 3. Bueno, sería 6 por x más dividido para 2 más 5. Pero 6 dividido para 2 es igual a 3, entonces tengo que la ecuación directa es y igual a 3x más 5. Una recta. Entonces puedo graficar, así como aquí, y tengo la trayectoria. ¿Sí? Entonces lo primero que me pregunta es, la ecuación de la trayectoria. ¿Cuál es nuestra ecuación de trayectoria? Esta, y igual a 3x más 5. Luego me pregunta, el vector desplazamiento en los instantes T1 y T4. Entonces, ¿qué era mi vector desplazamiento? Tengo que encontrar la posición del vector primero en 4 menos la posición en el tiempo 1. Entonces, aquí estoy reemplazando en el tiempo 4 menos el reemplazo de la posición en el tiempo 1. Resto por componentes. ¿Cómo es este restar por componentes? Busco la componente Y. Busco la componente y del otro lado y resto. 2 por 4 menos 2 por 1, que sería 2 por 4, 8, menos 1, perdón, 2 por 1, 2, ¿no es cierto? 2 por 4, 8, menos 2 son 6. 6i. Ok. Ahora para j, igual reemplazo el valor de 4, ¿no? Sería 6 por 4 más 5. 6 por 4 más 5 menos, y acá sería 6 por 1 más 5. Entonces, no olvidarse siempre que la parte de J, perdón, la segunda parte del reemplazo está restándose. Y esto me va a dar 18J. Entonces, aquí tengo ya mi vector desplazamiento, ¿sí? Entonces, el desplazamiento es 6i más 18J. Y también me pide la distancia recorrida por el móvil. Entonces, aquí quiero que pongan atención de cómo cambiaron las palabras, porque en el ejercicio 1 me pide calcular su módulo
y calculamos el módulo de esta forma. Raíz de las componentes al cuadrado. ¿Ya? Pero aquí me están pidiendo la distancia recorrida por el móvil. Pero voy a calcular de la misma forma. ¿Sí? En este ejercicio. ¿Por qué puedo calcular de la misma forma? Porque la trayectoria es una línea recta. Si fuera cualquier otra trayectoria, ya no puedo hacer esto. En este caso sí, porque es una trayectoria recta. Entonces, el módulo del vector desplazamiento es la componente en y al cuadrado más la componente en j al cuadrado. ¿Sí? Entonces, en la raíz de cada una de las componentes al cuadrado, pongo esto en la calculadora y me da el valor de 19. Y en este caso, como decíamos, ¿no? La distancia o la trayectoria recorrida por el móvil es, en este caso, el valor del vector desplazamiento, el módulo del desplazamiento, pero porque es una trayectoria recta, una línea recta. Si fuera una parabólica o algo, no, eso ya no se cumple. Y ya. Entonces, aquí tenemos diferentes actividades. Esto les va a quedar como tarea, ¿sí? Les va a quedar como tarea el ejercicio 2 y el 3. Sí, eso es lo que les va a quedar como tarea. Vamos a tomar un pequeño receso y luego continuamos.